Dice Deuteronomio 11, 13 y 14. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, amando al Señor vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, dice la Escritura, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Fíjate bien, aquí este pasaje habla de la lluvia temprana y de la lluvia tardía. Y de esta enseñanza quiero sacar algunas aplicaciones. Quiero mencionarte que creo que la iglesia del Señor está entrando en una época de conquista, en una época en donde va a haber avances considerables en la obra del Señor. Hemos estado pasando una transición como iglesia, como el cuerpo de Cristo en general. Vemos en la Escritura, por ejemplo, el tiempo de Moisés como una tipología de la iglesia en el desierto. Y después vemos a Josué en la conquista como una tipología en donde la iglesia entra a conquistar la herencia que Dios ha prometido. Son 2 etapas o 3 etapas. La etapa de Israel en Egipto es una etapa, la etapa de Israel en el desierto es otra etapa, y la etapa de Israel conquistando la tierra prometida es una etapa muy diferente. Yo considero que en cada iglesia, en cada congregación, a cada ministro, a cada pastor, Dios le ha dado dones, le ha dado un ministerio. Y mediante ese ministerio funciona, trabaja y lleva gente a los pies del Señor. Cada congregación puede tener una visión de acuerdo a los dones y a los ministerios que el Señor levanta en esa congregación en específica. Sin embargo, estamos hablando de que viene un tiempo de estrategias, un tiempo de expansión, un tiempo de crecimiento sin límites. Volteamos a ver lo que el Espíritu Santo está haciendo en algunas naciones y encontramos congregaciones de 100,000 personas. Encontramos congregaciones de 80,000 personas. Encontramos congregaciones en donde tienen que hacer 7 servicios el fin de semana porque se llena cada servicio y la multitud de personas que llegan a esos lugares son extraordinarias. Entonces estamos dándonos cuenta que hay un mover del Espíritu Santo llevando a la iglesia a una reforma, porque estamos en tiempos de conquista, en tiempos de expansión. Un tiempo en donde el Espíritu Santo va a desatar estrategias. Creo que durante mucho tiempo la gente se ha acercado a Jesús, ha venido a los pies del Señor, las iglesias han estado creciendo. Sin embargo, viene un tiempo de multiplicación. Un tiempo de multiplicación, de ensanchamiento, de crecimiento en la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está aquí conmigo? Mire que la Biblia nos enseña que Cristo será retenido en el cielo hasta que sean restauradas todas las cosas. Habla de una restauración. Y cuando vemos la historia, nos damos cuenta que Dios ha ido restaurando diversas cosas en la iglesia. Por ejemplo, hubo un tiempo en la historia, después de la iglesia apostólica, después de la iglesia del Nuevo Testamento, hubo un periodo largo de siglos de oscurantismo, en donde los ministerios que aparecen en Efesios 4 literalmente desaparecieron. No había pastores, no había profetas, no había apóstoles, no había evangelistas. Los ministerios de Efesios 4 fueron podados, desaparecieron. Y entonces Dios ha ido restaurando a los ministerios. En cada etapa, en cada generación, Dios ha ido restaurando verdades de la palabra del Señor. Encontramos en el tiempo de Martín Lutero que Dios restauró una verdad, la verdad de que el justo por la fe vivirá. Era una verdad que estaba escondida, era una verdad que el pueblo no conocía, era una verdad bíblica que estaba lejos, no estaba al alcance de las personas. Martín Lutero se puso a leer las Escrituras y descubrió esa verdad, que el justo por la fe vivirá. Y no tenía que pagar una indulgencia, no tenía que pagar por su salvación, porque era por fe en Jesucristo como la persona iba a ser salva. ¿Está aquí conmigo?
Dios restauró esa verdad. Pero eso ocurrió allá por el año de 1500, hace más de 500 años. Y en cada generación Dios ha ido restaurando verdades. Después vino el movimiento de la santidad. Después vino el movimiento de los evangelistas. Después, en el año 1900, vino el surgir pentecostal. Es decir, vino el avivamiento pentecostal. Un grupo de estudiantes en un lugar llamado Topeka, Arkansas, estuvieron buscando la Biblia, leyendo la Biblia, y se dieron cuenta que en el libro de Hechos hablaba de la manifestación del Espíritu Santo. Y se dieron cuenta que esa manifestación era para este tiempo. Era una verdad que no estaba revelada en ese tiempo. Estaba en la Biblia, pero no había sido revelada, estaba oculta. Entonces estos estudiantes se metieron a orar, dijeron: Señor, creemos que estas manifestaciones son para este tiempo. Creemos que la llenura del Espíritu Santo, los dones, los milagros, las sanidades, celebrar en otras lenguas, también es algo que los creyentes de este tiempo tienen que vivir. Ellos oraron y el Espíritu Santo descendió sobre las personas que estaban en ese lugar de estudio y fueron llenos del Espíritu Santo, todos los que estaban allí. Después el mover se llevó al estado de California. En una congregación en California vino el surgimiento del movimiento pentecostal. La manifestación del Espíritu Santo, los dones espirituales, el hablar en otras lenguas, el poder de Dios moviéndose en la iglesia. La iglesia tenía un mensaje, la iglesia tenía la palabra, la iglesia estaba evangelizando, pero la iglesia no se estaba moviendo en el poder del Espíritu Santo. Lo que la Escritura nos enseña acerca de los dones espirituales, de imponer las manos sobre los enfermos y que sean sanados, imponer las manos sobre las personas oprimidas y que sean liberadas, era una verdad que está en la palabra, pero que no estaba revelada en ese tiempo. Vino la revelación del Espíritu Santo, vino la restauración de esa verdad, y entonces vino el movimiento pentecostal que llevó a la iglesia del Señor a un ensanchamiento y a un crecimiento, a un aceleramiento del crecimiento de la obra del Señor. Pero ha pasado el tiempo y el Señor sigue restaurando verdades. El Señor sigue restaurando ministerios. Vino la restauración del ministerio profético, vino la restauración del ministerio apostólico, y estamos en una etapa en la iglesia en donde viene la manifestación de los santos, la activación de los santos. ¿Quiénes son los santos? Efesios 4 nos habla de que Él mismo, de que Cristo ha constituido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Efesios 4:11 dice: a fin de perfeccionar a los santos, no a ministros, a los santos, a los congregantes, a aquellas personas que han decidido aceptar a Jesucristo en su corazón, han decidido dejar la vida del pasado atrás y se han decidido a buscar la instrucción que el Señor tiene a través de su palabra. Los santos son las personas que son amas de casa, empresarios, profesionistas, albañiles, fabricantes, personas que no tienen un ministerio, que no son pastores de tiempo completo, que no son evangelistas de tiempo completo, que no son ministros que están al frente de una congregación. Son las personas laicas que se sientan en las iglesias a escuchar la palabra de Dios. Pero dice la Escritura que en Efesios 4:11 que el Señor constituyó estos ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo que estamos viendo que el Espíritu Santo está haciendo en el mundo, levantando mega iglesias, es porque los santos se están activando. Y no me refiero al santo del enmascarado de plata, ¿verdad? Ni al hijo del santo. Me refiero a personas que se congregan, que tienen sus ocupaciones diarias, pero que están dispuestos a ser discípulos del Señor. Fíjate que estamos pasando en una etapa en donde la iglesia está pasando de tener creyentes a tener discípulos, de tener miembros de iglesia a ser discípulos. Alguien puede ser un creyente, viene, se sienta, escucha la palabra, la lleva a la práctica. Alguien puede ser un miembro de una iglesia y decir: yo pertenezco a tal iglesia, voy, me siento y escucho la palabra. Pero un discípulo es aquel que está siendo instruido y siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Un discípulo es aquel
que como cuando Jesucristo en Juan capítulo 6 se nos enseña que vino una multitud al Señor y que esta multitud tenía hambre, la multitud se sentó, dice la escritura que la multitud se recostó sobre la hierba para comer. Pero la palabra nos dice que Jesús repartió el pan entre sus discípulos y sus discípulos le ayudaron a repartir ese pan. En otras palabras, un congregante es alguien que se sienta a escuchar solamente. Un discípulo es aquel que ayuda al Señor a llevarle el pan a la multitud. Es aquel que dice, yo tomo la palabra y voy y se la comparto a alguien que la necesita. Yo tomo la palabra y voy y se la llevo a aquel que está necesitado. Mi vecino está enfermo, voy a orar por él. Porque la Biblia dice que si yo pongo las manos sobre los enfermos, ellos van a sanar. El matrimonio que está aquí a mi lado tiene problemas, yo voy a ir a llevarle las buenas nuevas. Porque el Señor dice que Él va a restaurar a las familias y yo voy a hacer un canal de bendición para ir a restaurar a esta familia. Esto es un discípulo. Alguien que toma el arado, alguien que está dispuesto a servir al Señor. ¿Está aquí conmigo? Estamos pasando entonces a una etapa en donde el Señor va a activar la iglesia. Ya estamos en esa etapa. Al ver estas iglesias de multitudes, hay una iglesia en Corea que tiene 1 millón de almas. Por favor, 1 millón de cristianos. Todos los cristianos de Tampico, Madero y Altamira, no llegaríamos ni al 10% de lo que tiene esa congregación. ¿Cuál es la diferencia? Tienen al mismo Dios, la misma escritura, el mismo Espíritu Santo, pero tienen la revelación de lo que el Espíritu Santo está haciendo en la iglesia en este tiempo. En Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 encontramos el mensaje a 7 diferentes iglesias. Y al final de cada mensaje, la Biblia dice, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Hay quienes interpretan estas 7 iglesias como 7 etapas. 7 etapas. Hay algunos que llegan a decir que estamos en la iglesia número 7, la última, la que está preparándose para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que la iglesia del Señor en general está entrando a una etapa de transición. Una etapa en donde hay restauración de los ministerios, el ministerio profético, el ministerio apostólico y la activación de los santos para la obra del ministerio. Ahora bien, ¿qué tiene que ver la lluvia temprana y la lluvia tardía que vimos con esto que estamos hablando? En el capítulo 11, versículo 14 de Deuteronomio, la Biblia habla de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Literalmente se refiere a una promesa que Dios le dio a su pueblo, que cuando ellos fueran a sembrar, cuando ellos tomaran su semilla y la fueran a depositar en la parcela, Dios los iba a bendecir enviándoles la lluvia temprana. ¿Cuál era la lluvia temprana y cuál era la lluvia tardía? La lluvia temprana, Dios la enviaba ahí por esas fechas de octubre o noviembre. ¿Y para qué servía la lluvia temprana? La lluvia temprana servía para que la tierra se ablandara y entonces pudiera entrar el arado y una vez que estaba el surco hecho se sembrara la semilla. Enviaba la lluvia como en octubre o noviembre, la tierra se ablandaba, entraba el arado y se sembraba la semilla. Pero pasaban algunos meses, el fruto salía, la planta empezaba a crecer y necesitaba agua. Porque si no le llegaba agua, corría el riesgo de secarse esa planta. Entonces, por los meses de abril o mayo, el Señor enviaba la lluvia tardía. Y esa lluvia tardía, fíjese bien, esa lluvia tardía garantizaba que no se secara el fruto. Garantizaba una buena cosecha y garantizaba calidad en la cosecha. Estas cosas garantizaban la lluvia tardía. Todos necesitamos la lluvia temprana y la lluvia tardía. De manera personal, todos recibimos una lluvia temprana. ¿Cómo es esto? Cuando nuestro corazón se ablanda para que la semilla de la palabra de Dios llegue y sea sembrada. Alguien sembró la palabra de Dios en ti, pero para eso Dios envió su lluvia temprana, para ablandar tu corazón. Algunos de nosotros estábamos bien duritos, bien duraznos, dijo alguien por ahí, ¿verdad? No queríamos y no queríamos y no queríamos hasta que por fin se ablandó nuestro corazón por la lluvia temprana. Gracias a Dios por esa lluvia temprana.
pudimos recibir la palabra y ahora estamos caminando en el Señor. Ahora hemos dejado la vieja manera de vivir, hemos dejado las viejas costumbres, las viejas palabras, tomamos nuestra Biblia, nos congregamos y seguimos en el camino del Señor. Pero ¿sabes una cosa? Necesitamos la lluvia tardía también. La lluvia tardía nos permite tener una vida fructífera. Porque si la lluvia tardía literalmente venía sobre las plantas para fortalecer las raíces, para que no se secara la planta y para dar calidad en el fruto, nosotros también necesitamos la lluvia tardía. ¿Para qué? Para tener una vida fructífera. Hay personas que aman a Dios con todo su corazón. Hay personas que son genuinos en su búsqueda de Dios. Sin embargo, no han podido dar fruto. No han podido desarrollar algunas áreas de su vida. Tal vez tienen éxito en alguna área, pero batallan en otra área. Quiero decirte algo. Dios no te sacó de Egipto. Dios no te sacó del pecado para traerte a morir de hambre. Dios no te sacó de la esclavitud para que la pasaras mal. Él te ha sacado de esa vieja manera de vivir para que te vaya mejor. La recompensa, dice la Escritura, que todo el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. Dios tiene galardones y recompensas para ti porque tú te has acercado a buscarle con todo tu corazón. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero a veces no vemos el galardón, porque nos falta la lluvia tardía. Y la lluvia tardía pudiera ser un simbolismo de la obra del Espíritu Santo. Viene siendo la llenura del Espíritu de Dios. No es lo mismo que tú quieras hacer algo en tus fuerzas, a que el Espíritu de Dios esté en ti y te ayude a lograrlo. No es lo mismo que tú quieras dejar la ira, el coraje y esas malas costumbres en tus propias fuerzas, a que el Espíritu de Dios venga a ti y te ayude a cambiar esas cosas. No es lo mismo que tú quieras prosperar en tus negocios, esforzándote solamente en la carne, sin la ayuda del Espíritu Santo, a que el Espíritu de Dios venga a ti y te dé sabiduría, te dé estrategias, te dé revelación. La palabra nos muestra cómo un rey de Israel era instruido por el profeta Eliseo, y el profeta Eliseo le decía: no te vayas por este lugar, rey, porque ahí te están esperando con una emboscada y te pueden matar. ¿Qué hacía este rey? Agarraba otro camino. A la siguiente semana el profeta le decía: ahora no te vayas por ahí porque te están tendiendo una emboscada, vete por otro lado. Y el rey obedecía y era librado. Era la palabra profética que le advertía del peligro. Cuando el Espíritu de Dios está en ti, te ayuda a tomar buenas decisiones, te ayuda a invertir correctamente, te ayuda a hacer algo apropiadamente. Él te revela lo que puede ocurrir, te da la sabiduría para lograrlo, y entonces puedes tener éxito. ¿Estás aquí conmigo? Necesitamos la lluvia tardía. Si tú ya tienes la lluvia temprana, si estás aquí es porque ya tu corazoncito se ha ablandado y la semilla está en tu corazón. Pero necesitamos la lluvia tardía. La lluvia tardía. Ahora, como iglesia, retomando el punto de hace rato, como iglesia también necesitamos la lluvia tardía. Como iglesia, la manifestación del Espíritu Santo en el día de Pentecostés fue la lluvia temprana. Cada movimiento, el movimiento de Martín Lutero, por ejemplo, tuvo una lluvia temprana y una lluvia tardía. Cada movimiento, el movimiento de santidad, el movimiento del pentecostalismo, tuvo una lluvia temprana y una lluvia tardía. Hoy el Espíritu Santo está enviando esa lluvia tardía. ¿Para qué? Para que haya fruto abundante. Esta es la única razón por la que podemos entender que hay mega iglesias. ¿Cómo es posible que una iglesia tenga 100,000 personas? Solamente por la obra del Espíritu Santo. Y porque la iglesia está moviéndose en esa lluvia que el Espíritu de Dios está mandando. ¿Está aquí conmigo? Necesitamos esa lluvia tardía que venga a fortalecer el trabajo, que venga a ayudarnos a salir adelante en el nombre del Señor. Mira que la otra vez usé el término reforma espiritual. Usé el término reforma espiritual. Y mira algunos sinónimos de reforma. Algunos sinónimos de reforma son innovación, transformación, evolución o metamorfosis. Una reforma
trae innovación, trae transformación y trae metamorfosis. Hablar de innovación nos puede mostrar que hay cosas nuevas. La tecnología avanza, la ciencia avanza, pero a veces en la iglesia nos quedamos atrasados, no innovamos, siempre es lo mismo y lo mismo y lo mismo. Hablar de metamorfosis nos habla de una transformación. Es como cuando un gusano se convierte en mariposa. Un gusano se convierte en mariposa. Un gusano puede arrastrarse y caminar cierta cantidad de distancia, pero jamás podrá recorrer lo que una mariposa es capaz de recorrer. Podemos ver, por ejemplo, cómo la mariposa monarca recorre miles de kilómetros. Eso un gusano jamás lo podría lograr hacer. Sería imposible. A los niveles a los que Dios quiere llevar a su iglesia, no es posible si tenemos viejos sistemas, viejas formas, viejas costumbres. Tenemos que entender que Dios está innovando. La palabra sigue siendo la misma. El Espíritu Santo sigue siendo el mismo. Pero tal y como en el tiempo de Martín Lutero había una verdad que no había sido revelada, hay verdades de la palabra del Señor que hoy están siendo reveladas. Y la iglesia los está tomando para poder tomar posesión de la tierra que Dios nos quiere dar. Para entrar a la conquista, la tierra, la iglesia de Israel, o el pueblo de Israel en el desierto, Moisés en el desierto, es una tipología de la iglesia cuando únicamente estamos dándole vueltas a algo. Hay milagros. En Israel en el desierto había milagros, había pan del cielo, había palabra, había agua de la roca, había sanidades, pero no llegaban a ningún lado. Siempre estuvieron en ese desierto durante 40 años. Hasta que por fin murió esa generación, la siguiente generación, la de Josué, pudo entrar a tomar posesión de la herencia. Necesitamos que haya milagros, necesitamos que haya palabra del Señor, sanidades, pero por sobre todo necesitamos que Dios nos lleve a donde como iglesia Él nos quiere llevar. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, ¿qué impide una reforma? ¿Qué nos impide tener una reforma espiritual? Te quiero mencionar algunos aspectos de lo que nos impide una reforma. No nos permite tener una reforma el hecho de no renovar nuestra mente, el hecho de no renovar nuestra manera de pensar. La figura de Israel en el desierto nos muestra cómo en la mente de ellos siempre estaba Egipto. En sus palabras, ellos decían, estábamos mejor en Egipto. En sus acciones, ellos manifestaban que estaban mejor en Egipto. Su mente estaba en el pasado. Su mente estaba en Egipto. Y entonces, nosotros no podemos, como iglesia, entrar a nuevas dimensiones si seguimos con las formas de hace 100 años. No estamos diciendo que hace 100 años las cosas se hicieron mal. Lo que estamos diciendo es que ahora el Espíritu de Dios está haciendo nuevas cosas. La estrategia del tiempo de hace 100 años no es la misma estrategia de hoy en día. Los tiempos son muy diferentes, las tecnologías muy diferentes. Es un tiempo en donde podemos aprovechar los medios de comunicación, el internet y todo lo que está a nuestro alcance, que hace 100 años no estaba. El pueblo de Israel en el desierto era un pueblo conformista que no pudo llegar a su destino. Ellos no lograron llegar a la tierra prometida porque querían permanecer en la comodidad. No se quisieron esforzar para vencer esos gigantes. Y ¿sabes una cosa? Cuando desarrollamos una iglesia, no se trata de jugar a la iglesita. No se trata de jugar al cultito. Yo no estoy jugando al pastorcito. Estoy tratando de hacer la voluntad de Dios. No se trata de estar reunidos todos los días encerraditos, aprendiendo y engordando ovejas. Eso fue un tiempo. Ahora estamos en un tiempo de activación.
de salir de las cuatro paredes, de ganar nuestra ciudad para Cristo. Obviamente, esto no es labor que una sola congregación puede hacer. Es la labor de todas las congregaciones cristianas que estamos buscando la manifestación del reino de Dios en este tiempo. Salir de las cuatro paredes, evangelizar, ganar almas, compartir el evangelio a nuestra familia, a nuestros amigos, buscar una transformación en nuestra comunidad. Esto es lo que el Espíritu de Dios está haciendo en este tiempo. Y es lo que Él quiere llevar a buen fin. ¿Estamos aquí? Ahora, otra cosa que nos impide recibir la lluvia tardía es el poder de la influencia. Repita conmigo, el poder de la influencia. No la influenza, la influencia. El poder de la influencia es más allá de lo que nos imaginamos, ¿eh? Los israelitas en el desierto sacaban por medio de palabras la influencia que ellos traían de Egipto. Por sus palabras manifestaban todo lo que habían vivido en Egipto. Mira, en cierta ocasión Jesús iba a entrar con sus discípulos a Samaria. Pero dice la palabra que los samaritanos no lo quisieron recibir. Y entonces Juan le dijo al Señor: Señor, ¿qué quieres? ¿Que oremos para que les caiga fuego a estos ingratos o qué? Y el Señor le dijo: párate. ¿Qué espíritu traes? ¿Sabes que había discípulos de Jesús que habían sido discípulos de Juan el Bautista? Y ahí les estaba saliendo lo juanino. Juan el Bautista era de los que cortaba cabeza, no andaba con rodeos, hablaba duro. Y por eso los discípulos dijeron: ¿qué, Señor? ¿Quieres que oremos para que les caiga fuego? De una vez oramos como Elías oró. Les salió lo juanino. ¿Estamos aquí? De pronto, lo que hemos escuchado, las formas de enseñanza que hemos recibido tanto en nuestra familia, en nuestro entorno, en todo el desarrollo de nuestra vida, de pronto sale a flote. De pronto me toca aconsejar a algunos líderes de aquí de la iglesia que sean más amables cuando tratan con las personas. A veces les sale lo juanino y empiezan a cortar cabezas y a regañar y a decir: tranquilo, aquí no es la escuela que estamos practicando en Pan de Vida. ¿Estamos aquí? Hay gente muy dañada porque de pronto a personas les sale lo juanino, lo áspero, maltratan a la gente, actúan mal. El poder de la influencia, lo que hemos recibido, nos ha formado. Mira, Cristo le advirtió a sus discípulos que tuvieran cuidado con ciertas levaduras. Ya mencioné 3 la vez pasada: la levadura de Herodes, la levadura de los fariseos y la levadura de los saduceos. Pero ¿qué era la levadura en aquel tiempo? Podemos entender hoy que la levadura infla el pan. La levadura infla el pan, da una apariencia de que es un pan esponjosito, pero es puro aire lo que traes. Y Cristo le dijo a sus discípulos: aguas con las apariencias de estas personas, aguas con la levadura de ellos. Mira lo que dice el diccionario Vine. El diccionario Vine dice que la levadura era masa agria, en un alto grado de fermentación, y se usaba generalmente para hacer pan. También dice que es sinónimo de doctrina corrompida y de error mezclado con la verdad. La levadura es sinónimo de doctrina corrompida y de verdad mezclada con el error. También el diccionario Vine comenta que representa prácticas corrompidas. Y la Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquito que alguien te siembre influencia en ti, puede ser de influencia en mucho. Tengamos cuidado con las influencias. Mira, me acuerdo hace mucho tiempo que me habían dicho que la danza era de la carne, que la danza era del diablo. Y me acuerdo cuando era joven que hasta una mesa redonda hicieron allí directivos y toda la cosa para enseñarnos que la danza era del diablo.
que no era de Dios. Y bueno, pues yo me la tomé en serio, ¿no? Y un día fui a una congregación porque vino un cantante cristiano. Y me acuerdo que había una joven que estaba dance y dance para el Señor. Y yo veía y, ¡paso! ¡Qué bien le hace! Mira cómo se goza. Y yo mis pies de plomo. No podía danzar. Me dio envidia de la buena, como dicen por ahí, ¿verdad? ¿Cómo ella sí puede gozarse y yo no puedo? Porque me acordaba que me habían dicho que eso no era de Dios. ¿Estás aquí conmigo? La influencia. Me acuerdo una ocasión que estaban atacando duro a ministros de alabanza como Marcos Witt. Y me acuerdo que decían que una canción que él cantaba no era para Dios, era para el de enfrente. Y me acuerdo que estaban promoviendo esa mentira y yo la escuché y ya no la canté. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar. Muy bonita canción, pero me dijeron, esa no es para Dios, es para el diablo. Y entonces un día llegué a un congreso y estaban cantando esa canción y que me entra el pánico. Quería decirle a todo el mundo, oigan, eso no es de Dios. Por lo que había escuchado. ¿Está aquí conmigo? Entonces, de pronto todo lo que escuchamos forma una influencia en nosotros. Hay quienes no han ido a un encuentro porque les han dicho que los encuentros son del diablo. ¿Estás aquí? Y de lo que te estás perdiendo es un refrigerio espiritual. Hay personas que han influenciado para bien en mi vida. Mi papá es uno de ellos. Mi mamá, mi hermano, han influenciado en mi vida para bien. A buscar ser mejor persona, a buscar ser mejor ministro. Yo nunca escuché que mi papá o mi hermano estuvieran en un conflicto de que los estuvieran acusando de algo malo. ¿Por qué? Porque siempre actuaron honestamente, se comportaron correctamente, fueron personas temerosas, son personas temerosas de Dios. Hay otras personas que han influenciado en mi vida. Me acuerdo cuando fui a Guatemala a tomar un curso con el pastor Catch Luna. Tomé un seminario de 15 días y luego por 6 meses a través de internet continué el curso y después fui a la graduación del curso otros 15 días, 10 días. Y recuerdo que la palabra que nos compartieron, la dinámica en que nos metieron, me metieron en una dinámica de estar leyendo, estudiando, preparando lecciones, me metieron en una dinámica tan fuerte que hasta ahorita, después de 5 años, como que me dejaron encarrerar. De ahí salieron los libros, los programas de televisión, el creerle a Dios por más cosas. ¿Por qué? Por la influencia positiva que recibí. El llegar a un lugar donde, wow, muchísima gente, se puede hacer algo para el Señor. Otro que hizo una influencia en mi vida es el apóstol Maldonado. Cuando fui allá a Miami y recibí las enseñanzas, me desafiaron. La influencia de lo que recibimos. La Biblia dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Otra versión dice las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero una versión dice las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Con quién te juntas? Si te juntas con alguien legalista, si te juntas con alguien religioso, te vas a volver un legalista y religioso. Si te juntas con alguien que está buscando de Dios, que está buscando desarrollar su fe, que está esperando la lluvia tardía, que está buscando al Señor con todo su corazón, Él va a influenciar a ti para que tú también busques al Señor. ¿Estás aquí conmigo? O te vuelves legalista, o te vuelves un hombre o una mujer de fe. Necesitamos la lluvia tardía. Necesitamos recibir el agua fresca que viene del cielo. Si Dios está haciendo algo en este tiempo, no tenemos que perdérnoslo. Si Dios está llevando a su iglesia a una dirección de conquista, si llegó el tiempo en que ha terminado la etapa del desierto y el Señor nos está diciendo que transformemos nuestra comunidad a través de su poder, vamos a hacerlo en el nombre de Jesús. Me sorprende cómo hay jóvenes aquí a quienes el Señor rescató de las drogas o del alcohol. Y ahorita
Tienen grupos hasta de 40 jóvenes, células, grupos de vida de hasta de 40 jóvenes. ¿Dónde están los revolucionarios de Cristo? Se reúnen y ponen el micrófono y están a media calle. Ya no se drogan, ya no se alcoholizan. Ahora están sirviendo al Señor con todos sus corazones. Tienen 23 alumnos en la escuela de campeones y le están echando. Son unos jóvenes que dejaron de hacer males para hacer bienes. No los ves con corbata, ni con traje, ni con un biblión. Los ves con pantalones rotos y playeras afuera, pero compartiendo el evangelio de Jesucristo. ¿Estás aquí conmigo? Amas de casa. Hay un grupo allá por la Borreguera que tiene como 40 gente. ¿Dónde está Esmeralda? Una ama de casa tiene como 40 gente. Si usted ve el grupo de vida, ella es ama de casa y está dirigiendo un grupo, 40 personas. Hay iglesias que no tienen 40 personas y ella tiene 40 personas ahí en su casa. Abogado, ¿dónde está Felipe? Felipe tiene una red también de grupos de vida. No tiene un grupo, tiene varios grupos de vida. Es un abogado, trabaja como abogado, pero sirve al Señor en su tiempo y está teniendo un desarrollo en su ministerio. Y pudiera mencionar otros más. No quiero quedarme corto, hay muchos que pudiéramos mencionar, pero no estamos promoviendo una persona, estamos promoviendo lo que el Espíritu Santo está haciendo a través de todos aquellos que están dispuestos a recibir la lluvia tardía. ¿Estás aquí conmigo? Me acuerdo que cuando empezamos la iglesia, o bueno, hace algunos años, algunas personas me decían, hermano, necesitamos un culto entre semana. Necesitamos que nutrirnos de la palabra, tenemos hambre. Tranquila. Aquí no hay cultos entre semana. Aquí estamos preparando a la gente entre semanas, diferentes discipulados. ¿Para qué? Para tomar nuestra ciudad para Cristo. No has venido a engordar a esta congregación. No has venido a estar aquí recibiendo. Venimos a recibir para ir a dar allá afuera. Cerca de tu casa hay matrimonios que necesitan recibir la palabra de Dios. Cerca de tu casa hay enfermos. El hospital está lleno de enfermos que están esperando que los hijos de Dios se manifiesten y vayan a orar por ellos, para que pronto los enfermos salgan de esos hospitales sanados por el poder del Espíritu Santo. Ese es el tiempo de la activación de los santos, de los hijos de Dios, hombres y mujeres que son amas de casa, empresarios, albañiles, pero llenos del Espíritu Santo, que salen e imponen sus manos sobre los enfermos, van y liberan al endemoniado, van y aconsejan al matrimonio que está en problemas. ¿Por qué? Porque es Dios moviéndose a través de sus hijos. ¿Alguien da gloria al Señor por eso? ¿Qué nos impide recibir la lluvia tardía? A veces la falta de compromiso. Quiero decirte que no hay mayor compromiso que el que puedas hacer con tu Señor. Tenemos que comprometernos con nuestra familia, tenemos que comprometernos con nuestro trabajo, nuestra empresa, lo que estamos haciendo, pero por sobre todo tenemos que comprometernos con aquel que dio su vida por nosotros, que entregó todo por nosotros, que estuvo dispuesto a guardarse hasta el último día y llegar a la cruz y decir: consumado es, lo hice, lo logré. Ahora todo el mundo, toda la humanidad puede ser salva a través de ese sacrificio que Cristo hizo, y vamos a hacer que valga la pena lo que Cristo hizo. Vamos a hablar del evangelio, vamos a orar por todas las personas que están necesitadas. No nos vamos a callar, vamos a trabajar hasta ver nuestra comunidad transformada por el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Pero tenemos que ser parte de. Llega el tiempo del compromiso, de dejar la comodidad de estar sentadito solamente escuchando. Vieras qué bendición, qué gozo produce el que tú le compartas a alguien y que esta persona decida entregarse a Cristo. Vieras qué bendición, qué gozo produce el ver a una persona que llegó llena de problemas, que llegó drogándose, que llegó alcoholizándose, y de pronto ahora lo ves servir al Señor, ganando a otras personas para Jesucristo. Vieras qué gozo da ver a matrimonios que llegaron con serios problemas, con serias dificultades, casi sin pelos de los chongos, de las chongueadas que se agarraban, y de pronto juntos restaurando a otros matrimonios. Eso es lo que el Espíritu de Dios está haciendo, y no te lo tienes que perder. Tienes que ser parte de lo que el Señor está haciendo en esta generación. ¿Alguien dice amén?